Amigos de Legionario CM, bienvenidos a un episodio más de su segmento Conversando con Legionario. Me encuentro esta ocasión una vez más en compañía de Rafael, un personaje conocido por aquí, el cual nos ha traído en varias ocasiones mucho conocimiento del cual podemos aprender y transmitir a través de este canal Legionario CM. Rafael, ¿cómo estás? Un placer y me siento muy bien. Gracias por invitarme nuevamente. Gracias a los suscriptores. No olviden, suscríbanse. Y denle like, comenten y si pueden, compartan. Así nos ayudan al crecimiento de este canal y de este proyecto que es para información y conocimiento de todos ustedes. Rafael, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante para los suscriptores y cualquier persona que nos ve. Estamos hablando de un tema que ha dado mucho de qué hablar, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación más importantes. El conflicto entre Israel y Palestina. Es un tema demasiado complejo, pero al mismo tiempo, aunque lamentablemente tengamos que decirlo así, pues también despierta muchas pasiones, porque es bien interesante. Exacto. Lo que está pasando en el Medio Oriente, específicamente en la región del Levante, Israel, la antigua Canaán, es muy interesante. Muy. Es trágico porque incluso podemos ver ataques despiadados, inhumanos, como ha ocurrido la semana pasada en el hospital, donde murieron inmediatamente. O sea, cuando digo inmediatamente es luego del ataque. En el momento exacto, en el momento del ataque ahí, murieron aproximadamente 500 personas o más. O sea, que es algo bien cruel lo que estamos viendo, pero como dije también anteriormente, es algo bien interesante y un tema que podemos abarcar mucho tiempo hablando. Claro que sí. Porque como tú decías, Carlos, estamos frente a uno de los conflictos más antiguos de la historia que todavía permanece en el día de hoy. Tiene más de 3000 años ese conflicto. Exactamente, estamos hablando desde los tiempos bíblicos de la antigüedad. Y es precisamente el origen del conflicto. Exacto. La religión, porque la religión dice una cosa que es interpretada por otros. Exacto. Entonces, como en el Medio Oriente es la cuna, el Medio Oriente es la cuna de las 3 grandes religiones del mundo, o religiones abrahámicas, como se le llama. Entonces, su origen, y en la actualidad, si se quiere, se podría decir que mantiene una matriz religiosa. Exacto. Sin más que agregar a esta introducción, señores, Rafael, ¿vamos allá? Vamos al contenido. Rafael, estamos frente al conflicto israelí-palestino, específicamente en la Franja de Gaza, porque recordemos que Palestina no solamente es la Franja de Gaza, sino también Cisjordania. Exacto. Entonces, pero específicamente el conflicto actual es en la Franja de Gaza, luego de los ataques sorpresas de Hamás el pasado sábado 7 de octubre. Exacto. ¿Qué tenemos que decir sobre ese conflicto? Bueno, Legionario, como habías dicho al inicio de nuestro video, estamos frente a uno de los conflictos más antiguos que perduran el día de hoy. Estamos hablando de un conflicto que se origina al comienzo de los libros religiosos monoteístas más importantes del mundo. Estamos hablando de la Torá, el Corán y la Biblia. Si nosotros observamos estos libros, podemos ver que del lado de los judíos y los cristianos, en el Génesis, a Abraham se le dio una promesa, que era la promesa que por medio de su descendencia sería tan extensa como las estrellas del cielo. Una pregunta. ¿Qué tiene que ver esa promesa con el actual conflicto palestino-israelí? Es que eso ahí es que surge. Porque ¿Ese es el origen del conflicto? Esa es una de las principales causas del origen del conflicto. Porque lo que sucede es, no olvides que los palestinos son musulmanes. Los musulmanes, su texto sagrado es el Corán. Según el Corán, establece que el hijo de la promesa de Abraham fue Ismael, no Isaac. Y debido a eso, según el Corán. Por otro lado, tanto la Biblia como la Torá establecen a Isaac como el hijo de la promesa. Entonces, ahí hay un choque, porque mientras una religión habla de uno, las otras hablan de otro, que serían el hijo de la promesa, y ciertamente eso puede causar
conflicto entre ambas facciones, entre los descendientes de uno y los descendientes del otro. Exacto, porque lo que ellos quieren es, ellos te están buscando el derecho sobre la tierra que Dios le otorgó, según los textos, que Dios le otorgó a Abraham. Pero ¿cuál es esa tierra prometida? La tierra prometida, según los textos antiguos, está justamente donde está ubicado Israel, justamente en esa franja, en ese terreno, en esa expansión territorial. Pero Israel actual, o sea, lo que nosotros vemos, el mapa de Israel, ¿solamente eso? ¿O es la región de Canaán y el Levante completo? Es tanto la región de Israel como la parte de Palestina, donde se encuentra Cisjordania. Estamos hablando Canaán. Exacto. O sea, Canaán. La antigua Canaán, que es lo que hoy ocupan tanto israelíes como palestinos. Exactamente, y estamos hablando de un conflicto que ese fue su origen, pero fue atravesando diferentes épocas históricas. Estamos hablando que durante la dominación romana, ellos también tuvo una gran relevancia. ¿Puedes hablarnos más acerca de qué fue lo que sucedió durante ese periodo de la dominación romana? Durante la dominación romana, la provincia de Judea fue una provincia rebelde. Rebelde porque nunca aceptaron el dominio romano. Bien como otras provincias que sí se resistieron al principio. Estamos hablando de la Hispania, estamos hablando de la Galia, pero una vez ya conquistadas, romanizadas, pues aceptaron su nueva forma de vida. Pero los judíos, o sea, la provincia de Judea nunca fue sumisa, a pesar de que eran pequeños en cuanto al número de población y en territorio en comparación con grandes potencias como los romanos, como los griegos, pero los judíos siempre se mantuvieron firmes y creyeron y mantuvieron su identidad. Por lo tanto, no aceptaban leyes extranjeras, no aceptaban dioses extranjeros, y cuando Roma llegaba a un lugar, ¿qué hacía? Imponía sus leyes, imponía su cultura, imponía su idioma, imponía su religión. Entonces, como los romanos tenían varios dioses, eran politeístas, para los judíos eso era una abominación, porque Yahvé, su Dios, siempre ellos lo mantuvieron por encima de cualquier otro dios al cual ellos le llamaban falso. Pasa que entonces tenemos la primera guerra judeo-romana que finaliza en el año 70, cuando el emperador Tito arrasa Jerusalén. De hecho, el segundo templo fue destruido por las fuerzas romanas en el año 70. Pero luego de eso, y con el pasar de los años, llegamos al segundo siglo después de Cristo. O sea, o específicamente bajo el reinado del emperador Adriano, que fue el que heredó el trono de Trajano. Durante el reinado de Adriano, los judíos hacen una nueva revuelta, que también es llamada revuelta de Bar Kabar o Segunda Guerra Judeo-Romana, en la cual el emperador Adriano tiene que desatender algunos asuntos en otras partes de las fronteras romanas y tiene que concentrarse en Judea. Finalmente, cuando el emperador Adriano aplasta la rebelión de Bar Kabar, como ya dije anteriormente, también llamada Segunda Guerra Judeo-Romana, entonces Adriano hace un intento de borrar históricamente Judea a los judíos. Y en el año 135 le cambia el nombre de provincia romana de Judea a provincia romana de Palestina. ¿Y qué significa Palestina? Palestina significa Filistea. Wow. Porque Palestina es la pronunciación latinizada de Filistea. ¿Quiénes eran los filisteos? Los rivales, enemigos antiguos de los judíos. Eso debió haber golpeado muy fuerte en el orgullo de los judíos, porque los judíos eran personas que se sentían orgullosas porque según los textos eran aquellos elegidos por Dios. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, que todo el mundo para ser salvo tenía que ir a Israel o pertenecer a Israel. Imagínate, fuera de ahí los gentiles no tenían oportunidad de salvación. Exacto. Entonces, luego de la dominación romana, inmediatamente el imperio romano cae, que vienen las cruzadas. En ese periodo, durante las primeras cruzadas, los judíos se ven obligados a retirarse debido a la invasión de los musulmanes.
No solamente de los musulmanes, sino también de los cristianos. También. Porque recordemos algo, y es aquí donde viene la división del cristianismo con los judíos. Para los judíos, Jesús, Cristo, no es el Mesías. No. Para los cristianos sí. Ya el Mesías vino, abrió una vez más las puertas de la salvación, pero los judíos no lo creen así. Entonces, cuando llegan las cruzadas, entonces tenemos 3 religiones peleando o batallando por las mismas tierras, que son las tierras santas. Exacto. Tenemos a los musulmanes, tenemos a los cristianos y tenemos a los judíos. Entonces ahí están las 3 religiones: cristianismo, islam y judaísmo. Exacto. Entonces, como decías, la historia, el conflicto también continuó. Incluso durante la dominación del Imperio Otomano, durante ya ese tiempo, los judíos habían sido expulsados de la tierra debido a la invasión de los musulmanes y cristianos. ¿Qué sucede? Los judíos ya estaban esparcidos por todo el mundo. Durante ese periodo se creó un movimiento llamado el sionismo. El sionismo lo que establecía era que los judíos no solamente eran un grupo de personas que compartían la misma religión, no, sino que eran un grupo de personas que tenían el derecho a tener un Estado. O sea, era un movimiento nacionalista, buscando volver a fundar el Estado de Israel. Durante la dominación otomana, los otomanos, los turcos, aprovecharon la gran influencia de los judíos, ya que los judíos eran ingeniosos comerciantes y dueños de bancos muy influyentes. Entonces, ellos a través de la historia, los judíos siempre han sido ricos, siempre han amasado grandes fortunas. Y hasta el día de hoy, entre las personas más influyentes del mundo, siguen siendo judíos. Pero si te fijas, las grandes potencias de hoy y de la historia occidental han tenido influencia de los judíos. Exacto. Principalmente en lo económico. Exacto, principalmente en lo económico. Pues entonces, como decía, debido a la gran influencia de los judíos, los otomanos permitieron el ingreso de colonias judías por todo el mundo al imperio. ¿Qué sucede? Llega la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae. Durante los comienzos de la Segunda Guerra Mundial y todo el movimiento fascista y todo el movimiento en contra de judíos que se esparció por Europa, eso motivó más a los judíos a ir a la tierra que hoy conocemos como donde está establecido actualmente el Estado de Israel, que es que fundado 3 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, que es reconocido por las Naciones Unidas. Exactamente. ¿Qué sucede? Cuando los judíos poco a poco fueron llegando a esa área, llegaron a un punto en donde ellos representaban casi el 3/4 de la población de la franja que actualmente es el Estado de Israel. ¿Qué sucede? Como tú dices, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU permite y establece el Estado de Israel. En ese tiempo era un Estado dividido en 2 fronteras con Palestina. Entonces, debido a los conflictos territoriales y a las diferencias entre culturas, han habido grandes enfrentamientos militares entre Pero el ambos. Estado de Israel, cuando se funda en 1948, que queda reconocido por las Naciones Unidas, ¿tenía el mismo territorio que actualmente ostenta? No. ¿Y qué territorio tenía? ¿Era un territorio dentro de Palestina? O sea, el Estado de Israel se funda en un territorio dentro de Palestina. Compartían fronteras con Palestina. Compartía frontera con Palestina. Exacto. Ok. ¿Qué sucede? Durante ese tiempo, cuando se funda el Estado de Israel, grandes naciones islámicas, musulmanes, estamos hablando de Irán, Egipto, Siria, Jordania también, todos esos países comienzan a tener conflictos directamente con Israel. Estamos hablando que todos esos países atacaron directamente a Israel porque no reconocieron el Estado de Israel, nunca lo reconocieron. Recordemos entonces simple y llanamente lo que fue la Guerra de los 6 días, en donde varios países musulmanes hicieron una coalición en contra del Estado de Israel. Y es porque los musulmanes, los islámicos, entienden que el Estado de Israel es un Estado ilegítimo, un Estado invasor que ha estado tomando territorios de manera ilegal de lo que originalmente era Palestina, que hoy está reducida a solamente la Franja de Gaza y Cisjordania del Este. Cierto, muy cierto. Por eso te hago la pregunta de que si cuando se funda en el 1948 el Estado de Israel, ocupaba o tenía el mismo territorio que hoy ostenta. No, exacto. Entonces fue a través del tiempo
que se fue expandiendo el Se Estado fue de Israel expandiendo mediante los a conflictos. expensas de Palestina. Exacto, y mediante los conflictos que surgían, porque no olvides que inmediatamente se funda el Estado de Israel, los países musulmanes con los cuales compartían frontera empezaron a atacar militarmente a Israel. ¿Qué sucede? Israel en poco tiempo, eso fue algo impresionante. Pero ¿y cómo sobrevive Israel entonces? Si está rodeado de enemigos y hay una coalición de países árabes en contra de Israel, un Estado naciente, recién nacido, ¿cómo sobrevive Israel? Bueno, en primer lugar, Israel tuvo una gran capacidad para el desarrollo de su propia defensa. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, ellos siempre contaron el apoyo de países occidentales. Estamos hablando de Estados Unidos, los principales países de Europa. O sea que Israel nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo. Desde su fundación como Estado, Israel siempre estuvo apoyado por grandes potencias. Y hasta el día de hoy estamos hablando de que es uno de los países con los cuales Occidente tiene mejor relación. Estados Unidos lo defiende a capa y espada, diciendo que es el país de Medio Oriente con el cual tiene mejor relación diplomática y comercial. Entonces Israel siempre ha sido un país con el cual ha contado con el apoyo de las principales potencias económicas de todo el mundo. Estamos hablando de Occidente y con mayor influencia. Entonces, luego... Ya tú has explicado desde el origen, desde los tiempos bíblicos, la promesa, el hijo, si era Ismael, si era Isaac, si era el hijo, o sea, Ismael, hijo de Agar, Isaac, hijo de Sara. Ya tú has explicado ese origen. Has explicado incluso cómo a través del tiempo Israel se ha mantenido, no como Estado, sino ellos como judíos, como cultura, como religión, hasta llegar a 1948, que es cuando ya oficialmente tienen un Estado, el Estado de Israel, fundado en 1948 y reconocido por la ONU y naciones occidentales principalmente. Exacto. Entonces, ya que tú has explicado todo eso, el pasado 7 de octubre, Hamas perpetró el mayor atentado en contra de Israel desde 1973. Exacto, desde la guerra de Yom Kippur. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió? Nadie sabe. Hasta el día de hoy es inconcebible la idea que estamos hablando de que una de las agencias de recolección de información es que extranjera... La Mossad es la agencia o el cuerpo de inteligencia más efectivo del mundo. Ni siquiera la CIA tiene una efectividad como la Mossad. Recuerda que el sistema de espiación Pegasus, ¿de dónde es? De Israel. Pero experiencias que han tenido personas cercanas a mí, a los que nos hemos acercado porque tenemos una relación de amistad, incluso familiares, han ido y visitado a Israel. ¿Qué cristiano no quiere ir a Israel, a la Tierra Santa? Todo el mundo. Claro. ¿Y ellos qué te dicen? Que inmediatamente tú pones pie en Israel, en el aeropuerto, te ponen a que abras el correo electrónico, o sea, ellos te espían completamente. Claro. Mi pregunta es, adelante, ¿cómo Hamas logró perpetrar ese ataque en territorio israelí, superando la inteligencia tanto del Mossad como del ejército israelí, que es uno de los más efectivos del mundo? Claro que sí. ¿Cómo ocurrió? Esa es una excelente pregunta, legionario. Lo que sucede es que hasta el día de hoy ningún profesional consciente, ningún experto en materia diplomática, en materia de seguridad, sabe cuál fue la razón, qué pudo haber ocasionado algo así. Pues como tú decías, el Mossad es la agencia de inteligencia más efectiva de todo el mundo, porque como te estaba diciendo anteriormente, Israel está rodeado de enemigos. Debido a esas condiciones, ellos se han visto obligados a crear un sistema de defensa que sea lo suficientemente efectivo como para proteger su integridad territorial. Hasta el día de hoy nadie sabe qué pudo haber pasado, porque estamos hablando que Hamas, una organización reconocida internacionalmente auspiciado por Irán, y que en los principales países occidentales la declaran como una organización terrorista. ¿Cómo es posible que una organización que no está tan bien estructurada, tan bien financiada, tan bien organizada, haya logrado darle ese golpe a Israel? No se veía algo así desde 1970. Esa es una pregunta que hasta el día de hoy nadie sabe. Ya. Hamas hace su ataque. Lleva unos cuantos rehenes. Lamentablemente muchas personas perdieron la vida en ese ataque de Hamas. Respuesta israelí. Prácticamente tierra arrasada con Gaza.
¿Es proporcional la respuesta israelí al ataque que sufrió el 7 de octubre? Lo que sucede es que ellos declararon la guerra inmediatamente se llevó a cabo el ataque, ellos declararon una guerra. Porque estamos hablando de un conflicto que se expandió demasiado. Y declarar una guerra significa que se pueden permitir cometer la exterminación de una población determinada. Pero es que ese es el problema. El problema es el siguiente. Israel, hasta el día de hoy, ha declarado en varias ocasiones que ellos están apuntando objetivos criminales. Pero, no olvides, que muchos terroristas hasta el día de hoy utilizan a los civiles como escudo humano. Eso es lo que Occidente llama como daños colaterales. Hasta el día de hoy, es triste, pero en todos los conflictos, siempre los civiles van a ser la parte más afectada. Hasta el día de hoy, los civiles siempre van a ser el grupo de personas que más se van a ver afectados. Es por eso que las principales potencias del mundo quieren llegar a una resolución política. Porque por medio de la milicia, por medio del enfrentamiento militar, se podría llevar a cabo un conflicto horrible, un exterminio. Es por eso que están buscando soluciones diplomáticas, porque esa es la única manera. A mí me surge una pregunta ahora. Adelante. Ya que estamos hablando de Israel, inevitablemente no podemos dejar de pensar en religión, cristianismo, Sí. judaísmo. ¿Los cristianos tienen alguna opinión sobre este conflicto? ¿Está profetizado? Bueno, que generalmente por la religión. ¿El fin se acerca? ¿Israel, el pueblo de Dios en guerra? Bueno, los cristianos específicamente, y yo que me considero cristiano, vemos esto como una señal de que el fin se acerca. Porque en las ¿Cuál es la escrituras, señal que ustedes ven? una de las principales señales es que Israel se ha atacado. Pero no es la primera vez que Israel es atacado. No, y David va a seguir siendo atacado. Pero mientras más conflictos vengan, más cerca será la llegada. Rafael, yo creo que ese es un tema muy largo, Muy complejo. por el cual nosotros tenemos mucha tela por qué cortar. Y creo que si Demasiada nosotros hablamos de la religión o del conflicto y la religión, podríamos tener, qué sé yo, 2 horas aquí podríamos durar. Será un contenido muy largo. Vamos a hacer ese contenido más adelante. ¿Te parece? Claro, podemos prepararnos para nuestros suscriptores cualquier cosa, ¿no crees? Público, ustedes acaban de escuchar. Rafael está dispuesto a que en un próximo contenido se toque el tema de Israel, su conflicto y la religión. ¿Es profético eso? ¿Se acerca el fin del mundo, el fin de los tiempos? Rafael, serán preguntas contestadas en un próximo contenido, en un próximo segmento de Conversando con Legionarios. Hasta la próxima.